Identidad en Cristo 16. Estamos reflexionando sobre el libro Proceso Discipular en 3 fases. Y esta es la tercera fase. Y el primer nivel de la tercera fase, que es identidad en Cristo. Y estamos en la tercera área, el área de las emociones. Por lo tanto, estamos compartiendo información para la formación discipular, para convertirse en discípulo. En Romanos 7, del 15 al 25, nos dice que cuando nosotros tratamos de madurar por nosotros o por nuestros propios esfuerzos, tenemos el problema del yo. Dice Pablo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que precisamente aquello que odio es lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil condición humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer lo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero veo en mí otra ley que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley del pecado. Este pasaje bíblico es muy controvertido para mucha gente porque no logra entender qué es lo que realmente está diciendo el Señor o nos está guiando, ¿no? Pero simplemente está para reflexionar. Qué fundamental es tener presente lo antes dicho por Pablo cuando se inicia en el discipulado una persona. Eso favorecerá el desarrollo sano del nuevo creyente. Entender esa realidad. En muchas ocasiones, lo que se hace con las personas que se les comparte el mensaje del Evangelio es dar reglas de no hagas esto, haz esto y ya. Sin duda que esto ha causado mucho daño a personas honestas, porque se dan cuenta que no es nada más eso. El trabajo discipular básico en este nivel y en esta área emocional tiene que ver con enfocar nuestra atención para que la persona cambie su motivación básica desde el temor a las personas y circunstancias. En lugar de ello, se genera en su vida plena confianza en Jesucristo. Que todas las cosas empiecen a verlas desde una nueva perspectiva, desde la libertad en Cristo que decíamos anteriormente. Una persona que llega a liberarse de temores ha logrado entrar a una dimensión donde puede percibir mucho mejor el mensaje del Evangelio, dando el paso de obediencia, de recibir a Cristo en su vida, confiando en Él, convencido del paso que está dando, con la seguridad de que ha entrado a una dimensión espiritual que le lleva a una relación personal
con Jesucristo. En esa libertad hay que aplicarlo de esa manera, que se afirme esa fe. Porque ha entrado en una relación personal con Jesucristo. De allí en adelante le corresponde mantenerse firme en esa libertad con que Cristo le hizo libre. Ya lo hemos leído en otra ocasión, vamos a volver a leerlo. Gálatas 5:1 nos dice: Cristo nos liberó para que seamos libres. Por lo tanto, manteneos firmes en esa libertad y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. O sea, liberarse, pero no volver a caer en esa trampa del enemigo que nos lleva de triunfo, o sea, nos lleva al fracaso, más bien dicho, ¿no? Es importante que al guiar el discipulado en esta área, la emocional, esté consciente de su realidad ante Dios y los demás. O sea, que la persona esté consciente de su realidad. En cualquier perturbación que venga a su vida, pueda permanecer firme, confiando solo en el Señor Jesucristo. Porque van a venir perturbaciones, van a venir ataques, van a venir confusiones, van a venir... El enemigo va a seguir trabajando. La condición actual del hombre, del ser humano, el hecho es que el hombre desobedeció a Dios y pecó. El humano pecó. Dice en Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que tomó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Ese fue el acto de desobediencia. Ese fue el pecado que propició todas nuestras situaciones que vivimos actualmente. Entonces, la desobediencia al mandato del Señor. Ahora, el resultado, ese fue el hecho. El resultado, el hombre ahora está separada de Dios. El ser humano ahora está muerto espiritualmente. Dice Romanos 5:12, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Entonces la palabra muerte en la Biblia nunca quiere decir aniquilación, como dejar de existir. Más bien la muerte en la Biblia siempre se refiere a una separación. Una separación. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. El hombre con Dios quedó separado. No, se perdió esa relación que había antes. Cuando muéramos físicamente, el espíritu, el alma y el cuerpo van a separarse. Entonces se da la muerte física. Entonces estamos muertos espiritualmente por causa del pecado, pero con Jesucristo somos libres. La muerte espiritual mencionada en Romanos 5:12 es separación de la vida espiritual. O sea, se trata de la separación de Dios, del que es vida o quien da la vida. Eso significa la muerte espiritual. Si nosotros lo entendemos, podemos recuperarla ahora a través de Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo sirve para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Que Dios me lo bendiga.